el cineasta Ricardo Larraín, y estábamos comentando Víctor Jara y me dice, es una película que se debería hacer. Hola, Hola, ¿qué Ricardo, ¿cómo tal, estás? Cecilia? Muy bien, Lo de gracias. Víctor Jara, ¿no? Oye, me encantaría, claro. Hay tantas películas de personajes relevantes de Chile que sería tan interesante contar su historia desconocida en cierta medida para que las nuevas generaciones y queden en la memoria de una manera más viva. Mm. Y Víctor Jara, por cierto, sería una gran película. Ricardo Larraín está aquí con nosotros porque resulta que él es el guionista y el director de esta miniserie histórica que se llama El Niño Rojo. El Niño Rojo, donde se relatan los aspectos más desconocidos de la vida de Bernardo O'Higgins, el padre de la patria. A propósito que estamos en el cumpleaños de Chile, ¿no? La idea, Ricardo, es contar una etapa, sobre todo de la vida de O'Higgins, desde que nace hasta hombre joven, Hasta los 20 años. hasta los 20 años. Desde los 0 a los 4 años, tú me decías recién, O'Higgins estuvo desaparecido. ¿Cómo eso? Prácticamente se sabe solo que estuvo como en una casa de niños abandonados. Como O'Higgins era hijo de un funcionario de la corona y de una criolla, era un hijo incómodo para padre y madre. El Entonces, guacho, ¿cómo se el dice? guacho, ¿sí? El abuelo, entonces aparentemente lo entregó en una casa habían casas en medio del campo en esa época, cerca de Chillán había una, con una señora que la regentaba que se llamaba la Juana Olate. Y en esa casa se cuidaban, digamos, o abandonaban niños extraños, niños mestizos, niños inválidos, niños bobos, niños que no se querían reconocer. Y Bernardo Higgins estuvo en ese lugar de los 0 a los 4 años, prácticamente desaparecido. Su padre no sabía que existía, además. ¿Cómo? ¿Quién lo saca de ahí? No está muy claro la historia que él lo saca. Nosotros dedujimos que la desesperación de la madre, esta joven muchacha, que tomó contacto con su progenitor para decirle usted que es poderoso, rescátelo. Eso es lo que nosotros dedujimos de la información que se conoce. Y efectivamente a partir de ahí el padre, sin reconocerlo jamás y sin verlo, lo toma y lo manda a una hacienda de unos amigos en Talca. Y a partir de ahí lo va como cuidando a la distancia, pero siempre lejos y sin padre y sin madre. Me imagino que eso para Bernardo Higgins, un niño cualquiera con esa historia, ya eso lo marca totalmente, psicológicamente, emocionalmente. ¿Eso se traduce en algún minuto en aspectos de su personalidad, de su vida? Esa es la intención de esta película, que en el fondo es ver quién es el ser humano que hay detrás de Bernardo Higgins, cómo se construyó esa persona. Y en realidad, desde el punto de vista psicológico, es de una vida extremadamente difícil, sobre todo en su primera etapa. Es un niño colorín que había que esconder. Imagínate lo difícil que era esconder un colorín en la Araucanía, en el sur de Chile del 1700 y tanto. Era como esconder Claro. un faro en la neblina, ¿me entiendes? Entonces, como que le hacían bullying, dice tú. le hacían bastante bullying porque no se sabía quién era su padre y quién era su madre. Ahora, el hecho de que le dijeran el guacho, en esa época el 70% de la población chilena era nacida fuera del matrimonio, por tanto guachos técnicamente. Pero a O'Higgins le decían el guacho por una cosa de desprecio político, una manera de maltratarlo públicamente, era ¿cómo se dice? Un sobrenombre Sí, humillante. despectivo. Humillante. ¿Por qué? Porque representaba así como, tú vienes de la clase alta y sin embargo eres un guacho, tú eres rubiecito, colorín, algo así. Es que la vida de O'Higgins recorre todas las capas de la sociedad chilena. Nace en este parral abandonado en premedio del bajo pueblo. Después conoce el mundo de la hacienda cuando el padre lo cambia a eso. Después lo pone en un colegio franciscano que estaba en Chillán, pero un colegio que los franciscanos tenían para educar a la élite mapuche. Y después lo mandan a Lima y lo mezclan con la aristocracia limeña, un señorito que se pasea por Lima, un carretero, un jovencito malcriado, y luego va a Londres a estudiar. Entonces, la vida entre los 0 y los 20 años de O'Higgins es un personaje que recorre todas las capas de la sociedad chilena, pero siempre desde el punto de vista del marginal. Y esto genera un personaje bastante curioso, primero muy completo, pero por otro lado bastante a la defensiva, bastante resentido también, o bastante temeroso o agresivo incluso con un medio,
y nunca se entendió con la aristocracia, con los pijecitos de la época, por varias razones. Primero, porque él había vivido esta historia, y segundo, porque era inglés, pues en el fondo tenía harto de gringo también, entonces tenía una cosa anglosajona que no iba mucho con esta cosa medio palaciega que tenían los españoles, claro, medio de pituto, era un personaje muy diferente. Estamos conversando con el cineasta Ricardo Larraín. Él es el autor del guión y también dirige esta miniserie que se llama El Niño Rojo, que es la historia de Bernardo O'Higgins, como decíamos, desde su nacimiento hasta que es un joven. Ricardo Larraín, director de películas como La Frontera, que es la más, no es cierto, conocida, pero también Chile Puede, en fin. Y ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué te interesó el personaje de O'Higgins en esa época? Y la otra pregunta, antes que se me olvide, ¿por qué me decías que hablaba mapudungún O'Higgins? Bueno, la primera, el mapudungún. Bernardo O'Higgins se sabe que hablaba mapudungún, si no completamente, bastante, de adulto. Lo cual no era tan extraño, dado dónde nació y cómo vivió y qué sé yo. Entonces, para la sociedad de la época eso era relativamente extraño en la clase alta, pero en O'Higgins no tiene nada de raro, lo cual hace pensar que él comprendía bastante bien el asunto que hoy día está tan en boga, ¿verdad? Sí. La película tiene un momento muy bonito, que es ficción, pero es una ficción simbólica, porque él fue estudiante de Francisco de Miranda, que le entregó la información de la Revolución Francesa, las ideas de libertad europea. Entonces le enseña que los principios de la Revolución Francesa son libertad, igualdad y fraternidad. Y O'Higgins se queda en silencio y dice igualdad, fraternidad en mapudungún. Entonces esas palabras dichas en mapudungún son una síntesis bastante importante de lo que fue en realidad la independencia de Chile y de América, que fueron estas ideas europeas puestas al servicio de la liberación de los pueblos de América. Entonces es un espíritu de época bien bonito. Así. Ahora, ¿te imaginas el pensamiento de Bernardo O'Higgins puesto hoy en día respecto a los mapuches? Bueno, es bien potente, sí, porque nosotros no nos imaginamos realmente. Esta película muestra un poco como las raíces del Chile contemporáneo. O sea, como hay algo que esa sociedad estaba mucho más mezclada, hoy día está menos mezclada, y es paradojal que Bernardo O'Higgins, el colorín, el guacho, qué sé yo, tuviera esta vertiente o este porcentaje de mapuchismo en su raíz. De hecho, nosotros hicimos una metáfora en la película, como él pasa de 0 a 4 años en ese lugar y no tenía madre, o sea, porque su madre no estaba. En esa época era normal que la teta se la dieran a la guagua una nodriza. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿y quién le habrá dado la teta a Bernardo O'Higgins entre los 0 y los 2 años? No sé. Y en esa situación, a lo mejor fue una joven mapuche. Y plasmamos un personaje de ficción, pero que es un poco el símbolo, que le da la teta al niño una mapuche. Entonces, esa es como la impronta, ¿no? Ahora, tú dices, Ricardo, que hacer una película sobre O'Higgins podría haberse hecho también desde lo típico, ¿no? Del cliché que es O'Higgins, y tú le diste una vuelta, le buscaste por otro lado, porque tú dices así, O'Higgins como el cliché es lo menos glamoroso que hay, se parece que fome, así como, por ejemplo, Manuel Rodríguez. Es mucho más glamoroso. Claro. Entonces, de ahí viene entonces esta idea de, le buscaste, voy a hacer sobre... A mí me pasó que en la serie Héroes me tocó hacer O'Higgins. Sí. Yo lo elegí, y lo elegí justamente porque me pareció el personaje más difícil, menos glamoroso, con menos onda, así de simple. Y me pareció que eso era un desafío, en realidad. Encontrarle la onda, Y eso me hice esa película en esa oportunidad, y de ahí descubrí este periodo, que es mucho más que la historia de O'Higgins, porque el otro día un amigo me decía, todos somos niños rojos. O sea, todos tenemos una historia psicológica con sufrimiento, que nos ha formado, aunque vivamos en cualquier época de la vida, ¿no? La infancia es como la patria de todas las personas. Entonces, esto al final es una cuestión sobre O'Higgins, pero también sobre la formación de un niño, sobre la formación del carácter, es como una película como de iniciación, como un rato de iniciación también, que coincide que es la historia bastante exacta de Bernardo O'Higgins. Pero es como podría ser Oliver Twist o ¿me entiendes? O Tom Sawyer. El niño rojo, todos podemos ser el niño rojo. Escuchemos
el tráiler justamente de la serie. Con la Revolución Francesa la humanidad da un salto adelante. Higgins, recuerde que los funcionarios de la corona no pueden casarse ni hacer familia con criollas. Tiene el pelito rojo. Cállate, mi papá y me... Sebastián Francisco de Miranda, nacido en Caracas. Pero yo soy chileno. Los ojos de su majestad vigilan en todas partes. Ahí escuchábamos, Ricardo, justamente las palabras en mapudungún, que es sorprendente. Ahora, ¿cómo hiciste quién interpreta al niño Bernardo Higgins? Difícil, me imagino, elección. Recordemos que en la serie Héroes era Julio Milostich que hacía de Bernardo Higgins. A ver, el O'Higgins... Aquí son 3 niños. Un niño que tiene 5 años, que es la primera etapa, un niño que tiene 10 años, que es la segunda, y después un actor joven, que es Daniel Kiblisky, que hace de los 16 a los 21. Ahora, la película se filmó en la Casa de los Jesuitas, en Calera de Tango, en el Museo Recoleta Dominica, en el Fundo El Mariscal en San Bernardo, en el Fundo El Quiro en Melipilla. O sea, recrear todo ese Chile de esa época se logra en estos lugares. Pero en definitiva, ¿tú crees, después de ver la miniserie, qué nos va a quedar para los chilenos? No sé, no diría mensaje, pero qué conclusiones podrían sacar de esta historia del niño O'Higgins? Que es difícil crecer, que todos podemos llegar a ser nosotros mismos. Sí. Incluso todos somos el niño rojo, en definitiva, ¿no? Todos podemos llegar a ser a lo que estamos llamados a ser, venciéndonos a nosotros mismos, siguiendo nuestro impulso, siendo fieles a nuestro llamado. Pero como él es el padre de la patria, son los héroes del país, puede sentirse alguien así como los o'higginianos, digamos, bien tradicionales, puede decir, bueno, a ver, esto es una ofensa o esto no es real. Es buena pregunta, porque yo pienso que el único sentido que tiene contar la historia es contarla en su relación con el presente. Porque la historia como una cosa estática de museo no tiene mucho sentido. Entonces la historia es vista y hay versiones de la historia, depende de dónde la mire, en qué momento la mire. Y esta es una película que mira la vida de O'Higgins absolutamente desde el tiempo actual. ¿Y eso qué no significa? traiciona la biografía en absoluto, pero por supuesto llena los vacíos con una mirada. Interpreta, por cierto. ¿Y cuál es esa interpretación y por qué podría tal vez generar algún tipo de, no sé si polémica, pero tal vez miradas distintas, es decir, no sentirse conformes con esto? Yo creo que esto del mapuche como metáfora, que si bien el dato histórico es que O'Higgins hablaba mapuche y se crió bastante cerca al pueblo mapuche, el que esté incorporado a su personaje y que él diga la consigna de la Revolución Francesa en mapudungún es una síntesis que muestra que Chile incluye todas sus capas y que un personaje como Higgins, como un collar, ¿no es cierto?, unió todas esas cuencas, esas cuentitas, y no se quedó solo en la élite. Y eso es lo que somos en realidad. Ricardo, O'Higgins era un joven inteligente. O'Higgins era un joven inteligente. Intelectual. Era un joven bastante artista, fíjate. Como consta en el museo, O'Higgins era muy buen dibujante y pintor. Y además tocaba el piano. Yo en las 2 películas que he hecho lo he puesto tocando el piano porque me sorprende que sea un tipo. De hecho, tiene muchas historias con piano. Se compró un piano para su mamá, lo tuvo que vender. Él toda su vida tuvo rollos con piano y tocaba el piano, tocaba el himno nacional. Cuando lo cambiaron, lo tocó de nuevo. En fin, hay muchas historias de que sorprende porque eso muestra un gallo sensible. De hecho, cuando estudiaba en Inglaterra, se inclinó más bien por las artes y le llegó una carta a su papá retándolo, diciéndole que estudiara algo útil. Y entonces él se metió a unos cursos como de ciencia.
como empresario, por ejemplo, Higgins, porque y fue hacendado también, fue un buen empresario, hoy día lo llamaríamos un emprendedor en el sentido que tecnificó el campo, o sea, era un gallo sensible, inteligente y bastante emprendedor. Tú sabes que hay un dato, por ejemplo, los dos gobernantes que han hecho más obras en términos como de una lista así en Chile han sido Ambrosio Higgins y Bernardo Higgins. Entonces uno también no tiene noción de la continuidad histórica. Ambrosio Higgins gobernó Chile solo 30 años antes que Bernardo Higgins. Entonces uno los ve como dos mundos y no son tan dos mundos, hay una cierta continuidad entre el mundo español, un padre que después su hijo es gobernante, se ha dado por ejemplo en los Alessandri, en los Frey, o sea, se ha dado esta idea de que padre e hijo y que de alguna manera hay un vínculo donde el hijo intenta homologar o superar incluso al padre. Todo eso está presente y nos hace conocer un Chile bien... Me imagino que él debe haber tenido como al principio, en su adolescencia, no sé, un poco de reproche a su padre, que todo el reproche, ¿cierto? ¿Y en algún momento se reconcilia con la figura de su padre? No, esta es como un poco como la Guerra de las Galaxias, es casi igual. Yo soy tu padre. Exacto. Darth Vader, digamos, el hombre oscuro del enemigo, y Skywalker, el jovencito que termina derrocando a su padre. Esto fue exacto, porque Ambrosio Higgins perdió el poder indirectamente por culpa de Bernardo, como en la tragedia griega. O sea, él era virrey del Perú y descubrieron el acta de bautizo de Bernardo que probaba que era su hijo, y eso hizo que lo destituyeran. Ricardo Larraín, entonces, ¿hasta qué edad vamos con esta serie El Niño Rojo? Hasta los 20 Hasta años. los 20. ¿Ya se había enamorado? Sí, por cierto. ¿Aparecen historias de amor? Aparece una historia de amor. Su primer amor fue aparte de sus correrías por Lima como un jovencito jaranero, tuvo un amor en Londres. ¿Y? Charlotte. Y claro, se tuvo que volver y ella quedó prendada, según consta en algunas cartas, hasta el fin de sus días. Ella murió joven y él ya era una estrella del rock. Y ella le escribía cartas diciéndole, ¿te acuerdas cuando estabas en Londres y éramos pololos? O sea, vivió también el amor, pero ese primer gran amor. Ahora tú dices que te gustaría seguir con la historia de Bernardo Higgins. Sí. O sea, después de los 20, la próxima etapa, las historias de amor más importantes. Hay dos momentos de la vida de Higgins que son increíbles. ¿Cuáles? Uno es la historia de amor con la que fue la madre de su hijo, ¿Sí? con la Rosario Puga, que era otra colorina y que es un amor loco, amor totalmente loco en medio de la guerra, que es como entre lo que el viento se lleva, una película romántica así a concho, entre un soldado y una mujer liberada para la época. Y luego una otra película que sería el exilio y la muerte, que es la historia de un viejo, ¿no? Un hombre que se retira, que ve el país de lejos, que va, que viene, es como toda la revisión de su obra. Si uno hiciera esas 4 películas, las 2 que ya existen, Niño Rojo, La vida de O'Higgins, que se hizo para el Canal 13, y estas 2, uno tendría, pero no solo la vida de O'Higgins, sino como la vida de un hombre, en el sentido, todo cómo se forma un hombre, cómo ama, cómo tiene una obra, cómo tiene una historia, y al final cómo se va también. Bueno, El Niño Rojo, entonces, la historia de Bernardo Higgins desde que nace hasta los 20 años, esta miniserie que va a mostrar Megavisión. Sí. ¿Cuándo comienza? Tengo entendido que la emiten a partir del 2 de octubre. Ajá. ¿Y te fue bien afuera? Sí. Esta película es parte de una colección. ¿En Valdivia también? Sí, en Valdivia se dio, sí. ¿Y afuera? Es parte de una colección que Televisión Española va a mostrar con películas latinoamericanas para celebrar el bicentenario de la independencia en España, o sea, desde la Televisión Española, y esta es la película chilena que va a estar presente. ¿Tú le llamas película? Es que tiene 2 versiones. Película y miniserie. Película y miniserie. Okay. Ya, a partir de octubre entonces en las pantallas Mega, pero tú me querías pasar un dato ahora. Claro, se va a hacer una avant-premiere este martes que organiza Mega, va a mostrar la película así, y no solo la película, sino que lanzar su área cultural mostrando esta película, que ellos exhibirán como miniserie, y después el 1 de octubre, va a haber una avant-premiere en la Cineteca Nacional y va a quedar en la Cineteca del 14 al 21 de octubre para que los que quieran ver la película como película completa la puedan ver ahí.
Ahí en la estaremos. Cineteca Yo quiero estará. verla. Por favor, bienvenida. Claro, interesantísimo. Bueno, ya saben entonces, El Niño Rojo, espero que Megavisión en Mega no lo ponga a la hora de la Cocoa, la No, miniserie. va a ir un día ¿A Prime? en buen horario. Sí. Ya, ok. Es lo que tengo entendido. Sí, porque si no sería una pena, digo. Entonces, Ricardo Larraín, quien escribió el guión, quien dirige esta película, muchísimas gracias en un día, Gracias, ahora sí. que ya se nos viene el 18, era el mejor momento para recordar la figura de Bernardo Higgins. Muchas gracias. Y esto de que Bernardo Higgins hablaba mapudungún, lo encuentro increíble. Gran aporte. Gracias, Ricardo. Chao. Gracias a usted, adiós.